Continuamos con nuestra unidad de números naturales y divisibilidad. En el apartado anterior hemos aprendido los criterios de divisibilidad y qué son los números primos y para qué sirven. En este caso, lo que haremos será aprender a descomponer un número en factores primos. Ahora que ya sabemos cuáles son los números primos, lo que haremos será descomponer números compuestos en multiplicación de factores primos. ¿Qué es descomponer un número en factores primos? Descomponer un número en factores primos, o lo que es lo mismo, factorizar un número, consiste en descomponer un número compuesto en un conjunto de números primos que se multiplican entre sí. Hay dos métodos básicos para descomponer un número en factores primos. El primer método es el método por descomposición en árbol y el segundo método es el método tradicional. No tiene ningún nombre concreto, pero es el que se ha utilizado tradicionalmente. Cualquiera de los dos métodos son igual de válidos y por tanto elegiréis el que más os guste o el que más fácil os resulte. Empezaremos por explicar el método de descomposición en árbol. Para ello me serviré de tres ejemplos que me ayudarán a entender la factorización por descomposición en árbol. Vamos a descomponer el número 24. Yo al final lo que busco son factores, es decir, números que se multiplican y cuyo resultado es 24. 24, si yo pienso de una manera muy intuitiva, es igual a 6 por 4. Pero ni 6 ni 4 son números primos y por tanto mi factorización no es correcta. Pero a la vez, 6, que es compuesto, lo puedo descomponer en 2 por 3 y estos dos factores ya son primos. Igualmente 4 es 2 por 2 y también son números primos. Por tanto, he logrado descomponer el número 24 en 2 por 3 por 2 por 2, que es igual a 24. Si reordenamos los factores de menor a mayor, yo tendré que 24 es igual a 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 3 por 3. Veamos otro número. El número 98 yo lo puedo descomponer así de una manera fácil en 49 por 2. 2 ya es primo, pero 49 es compuesto. Fácilmente lo podemos descomponer en 7 por 7, que ya son primos. 7 por 7 por 2 será igual a 98. Es decir, he conseguido descomponer 98 en 2 por 7 al cuadrado. El tercer ejemplo será descomponer el 150. 150 fácilmente se puede descomponer en 10 por 15. Ninguno de estos dos factores son primos, pero no pasa nada. Descomponemos el 10 en 2 por 5, que ya son primos, y descomponemos el 15 en 3 por 5, que ya son primos. Reordenando de menor a mayor, tendríamos que 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Hemos visto ya el método por descomposición en árbol. Veamos ahora cómo realizar el método tradicional, cómo factorizar por el método tradicional y comprobemos que los resultados son los mismos. El método tradicional se realiza de la siguiente forma. Vamos a factorizar el número 24. Tras escribir el número, trazaremos una línea vertical y entonces aplicaremos los criterios de divisibilidad empezando por los números primos más pequeños. ¿24 es divisible entre 2? Sí. 24 entre 2 es 12. 12. ¿Es divisible entre 2? Sí. 12 entre 2 es 6. 6. ¿Es divisible entre 2? Sí. 6 entre 2 es 3. 3. ¿Es divisible entre 2? No. ¿Es divisible entre 3? Sí. 3 entre 3 es 1. Cuando llego a la unidad, acabo mi factorización. 24 será igual a 2 al cubo por 3, que es lo mismo que me había dado antes. Si yo voy al número 98, trazo mi línea vertical y digo, ¿98 es divisible entre 2? Sí, 49. ¿49 es divisible entre 2? No. ¿Y entre 3? No. ¿Y entre 5? Tampoco. ¿Y entre 7? Sí, entre 7 sí. 49 entre 7 es 7 y 7 entre 7 es 1. Por tanto, 98 es 2 por 7 al cuadrado, que es lo mismo que me había dado antes. Finalmente, 150 yo lo puedo dividir entre 2, que me da 75, entre 3, que me da 25, entre 5, que me da 5, y entre 5, que me da 1. Por tanto, 150 es igual a 2 por 3 por 5 al cuadrado. ¿Es necesario realizar estas divisiones siempre de menor a mayor? Bueno, necesario no es, pero es muy recomendable, ya que me permitirá ser ordenado y de cara a la simplificación de expresiones en temas posteriores, el ser ordenado me ayudará a no cometer errores. Por tanto, siempre que podamos, empezaremos dividiendo entre los números primos más pequeños y acabaremos dividiendo por los números primos más grandes.